Te adoramos, Espíritu Santo, porque tú eres Dios. Toda la tierra está llena de tu gloria. Gracias, Espíritu de Dios. Seas tú, Dios, ministrando en este lugar, en esta noche. Seas tú, Dios, estableciendo tu reino en este lugar. En tu nombre hay poder, hay gloria, hay plenitud. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quisiera compartir un breve tema con ustedes titulado Cuando cargas una palabra de parte de Dios. Durante los próximos minutos quisiera hablar o identificar varios puntos o principios, o como mayor conocemos, características que nos distingue cuando cargamos o portamos una palabra de Dios. Todos conocemos y entendemos que todo hombre y mujer que porta, carga y obedece o recibió una palabra de parte de Dios, siempre tendrá el respaldo de Dios sobre su vida. Identificando que cuando Dios llama, Dios glorificó, Dios justificó. Identificando que cuando Dios te da un plan, una estrategia, un principio, un llamado, te comisiona, te prepara, te entrena, y antes de tú comenzar, Él te garantiza la victoria, porque Él nada te entrega si primero Él no sabe que tú tienes la capacidad para cumplir con el plan y con el objetivo que Dios planificó y determinó para ti. Identificando que no podemos hacer nula la fuerza de Dios. Dios quiere que dependamos no de nuestra propia fuerza, sino que dependamos de su propia fuerza. Que no nos dejemos guiar por lo que nuestros ojos ven. No nos dejemos guiar porque la circunstancia nos impide ver la realidad de Dios. Dios lo que quiere es que tú comiences a ver con tus ojos espirituales y comiences a depender de su Espíritu Santo. Él determinó sobre la tierra en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y quiero identificar un principio tan poderoso, y es un llamado a un hombre que fue uno de los hombres por lo cual Dios lo identificó sobre toda la tierra como su amigo. Entendiendo tal peso de magnitud que era Abraham para Dios, que Dios lo determinó amigo, y no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El pueblo de Israel pecaba en contra de Dios, pero cuando Josafat nombraba Jehová, tú eres el Dios amigo de Abraham, ahí Dios intercedía por Israel. Porque aunque Israel pecara, cuando Moisés le recordaba que Dios era amigo de Abraham, Dios se recordaba de su promesa y de tu pacto. Identificando que Abraham impactó la vida sobre la tierra, porque caminó por fe y no por vista. Y cuando determinamos una palabra que Dios implantó sobre nosotros, podremos ver realizadas las visiones y el plan de Dios sobre nuestra vida. Podremos tener resultados firmes, constantes, y creyendo que lo que Dios comienza lo termina. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Dios comienza a llamar un hombre, identificando que en el principio Adán y Eva pecan. Comienzan a pasar varias dispensaciones después de Noé, y Dios encuentra un hombre en Ur de los Caldeos. Dios tenía un plan. Dios quería escoger una nación sobre toda la tierra para él identificarse como Dios y la nación como pueblo suyo. Y lo que me impacta más de esta historia, y voy a proseguir para terminar rápido, lo que me impacta más de esta historia es de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham aparentemente no calificaba para ser un amigo de Dios. Abraham no calificaba para ser el ungido de Dios sobre la tierra. ¿Sabe de dónde viene Abraham? Abraham viene Ur de los Caldeos. A nivel histórico o documental, cuando estudiamos el origen científico, etimológico de la palabra Ur de los Caldeos, o el origen o la región de Ur de los Caldeos, se identificaba en aquel tiempo como la nación más idólatra de aquel tiempo. En pocas palabras, Abraham era un idólatra. Abraham creció con los principios de la idolatría. Abraham adoraba de su niñez a los idólatras, a todos como conocemos todos. Y Abraham se identificaba como como una nación idólatra. Él venía de esos principios, de esos orígenes. Sin embargo, Dios
comenzó a tratar con ese hombre. Dios comenzó a darle palabra. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, identificando que eso es una palabra plural, eso está en pasado, pero Dios le había dicho a Abraham, o sea, Dios le estaba ya hablando a Abraham que dejara su tierra. Dios le estaba diciendo a Abraham que dejara su descendencia para ir hacia una tierra que no veía, pero estaba en la eternidad. Aunque no estaba en su plan, estaba en el plan de Dios. Y Abraham identificó y dijo, el éxito no se mide en esta tierra, porque no importa donde la tierra que yo pise, lo importante es la palabra que Dios trazó sobre mi vida. Y me parece ser cuando Abraham tomó la decisión de servir a Dios, el padre y la madre le dijo, Abraham, vas a dejar a tu tierra, vas a dejar a tus hijos, vas a dejar todo lo que tú tienes, Abraham, aunque no tenías hijos en ese tiempo, vas a dejar toda tu familia, vas a dejar a tus sobrinos, vas a dejar todo lo que tienen en esta tierra. Y tal vez Abraham le diría, es que yo he escuchado una voz tan poderosa que yo veo que ustedes adoran y adoran y nadie le responde, pero parece ser que el Dios que me ha hablado, ese sí tiene poder todavía. Parece ser que ese Dios está conmigo, y por donde camine la gloria va a caminar sobre mí. Abraham, camina porque yo iré contigo. Cuando te identificas con una palabra de Dios, tendrás éxito sobre la tierra. El diablo teme al hombre que porta la palabra de Dios y la obedece. Hoy vine a decirte que no entierres la palabra de Dios, sácala del hoyo, levántate como las águilas, comienza a volar, porque Dios ha resplandecido su luz sobre ti. La gloria te va a impactar, el poder te va a llenar, la gloria va a estremecer tu vida. Oh, gloria. Nos identificamos con una palabra determinada de Dios. Nos identificamos con esa palabra que es viva. Y desde ahí en adelante su vida fue totalmente cambiada. Desde ese día comenzó a caminar bajo otra visión, bajo otra dirección. Desde ese día Abraham nunca fue igual. Y cuando la gente lo veía, decía, alguien llegó. Este hombre porta algo que en la tierra no hay. Este hombre porta algo sobre esta tierra que nadie, ningún hombre, ninguna mujer la tiene. Y es una palabra de parte de Dios. Cuando Dios te llama, Él califica tu victoria. Cuando Dios te llama, Él te justifica y te glorifica. Y desde ahí Abraham tomó un principio y fue dejar su comodidad para seguir bajo la dirección y la guianza del Espíritu de Dios. Nunca verás materializada la palabra de Dios hasta que no deje lo que te impide verla. Hay cosas en nuestra vida que nos impide ver la palabra de Dios, porque nos identificamos como la tierra. A veces decimos, para Dios bendecirme, yo tengo que irme a tal ciudad porque ahí es donde está la bendición. Yo necesito irme para cualquier otro lugar porque ahí la tierra es fértil. Abraham identificó su origen de bendición y él dijo, yo no dependo de la tierra, yo no dependo del crono ni de nada, yo dependo del tiempo genuino de Dios. Yo dependo de lo que salió de la boca de Jehová. Porque si salió de la boca de Dios, donde Dios va a determinar su palabra y su cumplimiento va a ser en el desierto, donde todo se muere, ahí vas a reverdecer. Donde todo se apaga, ahí te vas a prender. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú crees, pero hoy vine a despertar lo que estaba apagado en tu vida. Hoy te vas a ir renovado por el poder de Dios. Nos identificamos cuando portamos, somos portadores de la palabra de Dios. Todo hombre y mujer que Dios llama nos identifica de todas las personas. Comenzamos a ser un hombre diferente y una mujer diferente. Comenzamos a caminar bajo la unción renovadora, bajo la unción que transforma y la unción que estremece el barrio. La unción que estremece los países, la unción que estremece todo el sistema diabólico sobre la tierra. Es la unción, es la palabra, es la presencia, es la columna de nube. Esa es la victoria, esa es la clave, iglesia. Caminar bajo el dunamis de la gloria de Dios.
nos identificamos con ese principio. Y el principio es que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se va a levantar el diablo. Se van a levantar personas en contra tuyo. Se van a levantar cosas donde la situación te va a decir es que la palabra no se va a cumplir. Es que lo determinado no se va a materializar. Es que lo que Dios determinó no se va a cumplir. Aunque esté en el desierto, aunque los egipcios estén atrás y el mar esté adelante, lo que Dios determina lo cumple. Y si el mar está enfrente, Él se va a abrir, no por tu fuerza, es porque la mano benéfica de Dios está sobre ti. Todos somos portadores de una palabra de Dios. Todos nos identificamos como un llamado y un principio. Aunque habemos hombres y mujeres, y hay que portan algo más fuerte, y es porque al que mucho se le da, más será de pedir, más se le demanda. Y nos glorificamos cuando obedecemos la voz de Dios, nos sentimos regocijados. Porque comenzamos a caminar bajo el dunamis o bajo el camino de Dios. Desde ese día Abraham aprendió que caminar bajo la dirección de Dios es caminar bajo la completa voluntad del Espíritu Santo. Tú te identificas que cuando caminas bajo la palabra de Dios, ¿quién ha matado la palabra de Dios? ¿Quién ha podido parar la palabra de Dios? Isaías dice, así como la lluvia cae del cielo y cae sobre la tierra y produce la hierba y todo lo que hay, así es mi palabra que cuando sale de mi boca hace lo que yo digo y no vuelve a mí vacía. Tú tienes que identificarte y no limitar tu fe, sino a creer por aquello que tú no ves todavía. ¿Por qué? Porque a veces esperamos materialización o manifestación para creer. Dios dice, no, yo no trabajo así. Yo camino con las personas que creen lo que no ven, para lo que no vea se materialice. La fe hace que lo que no se ve se vea. La fe hace que lo imposible sea posible. Identificando bajo un principio, y el principio es caminar bajo la palabra de Dios. Ese es el principio. Una cosa es conocer la Biblia, una cosa es hacerla. Una cosa es conocer la palabra de Dios y saber cuál es la voluntad, pero una cosa muy diferente es caminar bajo ella, bajo obediencia, bajo la humildad de la palabra de Dios, que es la que te trasciende y es la que te lleva al lugar donde tú tienes que estar. Por no conocer la voz de Dios, a veces nos detenemos en lugares que no nos conviene, y en vez de ayudarnos a prosperar y en vez de ayudarnos a crecer, nos están abajando más todavía, y en vez de crecer menguamos. Porque tenemos que identificar el terreno y el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos que conocer este principio, esta característica, que cuando portamos y somos portadores de una palabra de Dios, podemos hacer que la familia se transforme a Cristo. Podemos hacer que el barrio tiemble bajo el poder del Espíritu Santo. La tierra estaba vacía, no se movía el Espíritu Santo. Dios no hablaba con nadie hasta que encontró un hombre llamado Abraham. Desde ese día Abraham comenzó a cambiar la tierra. Desde ese día llegó a Egipto, se metieron con él y Egipto no prosperó. Y la gente le decía, ¿qué es lo que identifica tu nombre? ¿Qué es lo que te identifica como hombre sobre la tierra? Él dijo que lo que me identifica es que Dios dijo algo acerca de mí, y no hay diablo que lo apague, no hay diablo que lo detenga, no hay nadie que pueda en contra de la voluntad de Dios. Aviva el fuego, iglesia, que hay dentro de ti, no lo dejes apagar. La gloria quiere caer sobre ti. Créele por la cima de la circunstancia, créele a Dios que Él hará algo contigo. Créele, créele. Caminamos por fe, no por vista. Nos identificamos cuando creemos, y lo que creemos se materializa. Nosotros nos identificamos con esa palabra. Cuando Dios dice algo acerca de nosotros, y parece interesante y contradictorio,
que cuando Dios dice una palabra, de una vez se levanta el diablo en contra de nosotros. Y decimos, Señor, ¿qué es lo que pasó? Yo vivía tranquilo, yo vivía cómodo, yo estaba muy tranquilo, no tenía necesidad, no tenía problema, no tenía ninguna dificultad. Yo vivía muy cómodo y tranquilo. Desde el día que tuve ese sueño que iba a salir, desde ese día que tuve ese sueño que tú me ibas a usar, desde ese día que tú me dijiste que fundara, desde ese día que tú me dijiste que yo iba a hacer algo en tu obra, desde ese día pasó algo que el infierno se levantó en contra de mí. Porque lo que el diablo le teme es a un hombre que porta una palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú portas una palabra, el diablo sabe que Dios estará contigo. El diablo sabe que Dios estará allí. ¿Y sabe por qué vienen las pruebas? Porque la prueba nos hace trascender y nos hace ver la realidad y la victoria de Dios. Si no hay guerra, no hay victoria. Si no hay dificultad, no hay bendición. Hay que entender esto, iglesia, que el desierto nació para trascender y crecer. Muchos huyen del desierto, mas Dios dice, yo me he prometido que no te vendrán pruebas, yo me he prometido que no te vendrán dificultades. Pero sabe lo que dice Isaías 43, pasará por las aguas y no te ahogará, pasará por el fuego y no te quemará. ¿Por qué no te quema? Porque en medio del fuego estará el Hijo de Dios, en medio de los leones Él estará contigo, su mano estará extendida. El que creó el cielo y la tierra está aquí en Higueronal para levantarte como las águilas, para que le creas a Dios, para que vuelvas a creer, vuelve a soñar. Regáleme agua. Cuando comienzas a caminar bajo la fe, identificándote, creyéndole, avanzando, cuando identificamos con la palabra de Dios, todo se va a poner en contra, con la única estrategia de detenerla. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada bajo esta tierra que detenga la palabra de Dios. No hay nadie que pueda detener el propósito de Dios. ¿Sabe quién sí lo puede detener? Tú mismo. ¿Y sabe qué es la estrategia del diablo? Hacerte creer que Dios no lo va a hacer. Hacerte creer que no lo vas a ver, para que tu misma fe y de incredulidad bloquee la visión y el plan de Dios sobre ti. Necesitamos abrir nuestros ojos y comenzar a caminar bajo la palabra de Dios. Y yo sé que a veces caminar bajo la palabra de Dios es caminar por fe completamente. A veces creemos y nos identificamos y decimos, bueno, Señor, en esa tierra es donde tú me vas a bendecir. Ahí se da bueno la tierra, se da buen el fruto, se da muchas bendiciones. Mas Dios dice, ahí no te voy a bendecir, te voy a bendecir donde todo se muere. Señor, tú me dijiste que iba a crecer y en vez de crecer se me están yendo la gente. A veces nos identificamos con eso. Cuando Dios nos dice, te voy a abrir las puertas, vas a comenzar a salir y parece que todas se las trancaron. Y tú comienzas a llorar y decir, Señor, ¿por qué? Porque mientras tú más me dices, más cosas suceden. Es ahí donde Dios te está probando para ver si tú dependes de las circunstancias, de tus emociones, o depende de la voz de Dios. La Biblia dice que lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Aunque se levante quien se levante, lo que Dios prometió lo cumplirá. La puerta está abierta, iglesia. Entra, porque ahí estará la mano de Dios. Hoy Dios abre tus ojos para que veas la eternidad que tiene para ti. Cuando tú identificas y comienzas a caminar por fe, y comienzas a caminar bajo la dirección de Dios, al diablo le pega tembladera, las cadenas se tienen que caer, la gloria va a caer cuando se muera el yo y llegue Cristo dentro de ti. La gloria viene, la promesa viene para aquel que renuncia a su vida y plasma la vida de Dios en él. Es ahí donde comienzas a ver materializadas las visiones. Cuando renuncias a Cristo, cuando renuncias a tú mismo y comienzas a caminar bajo la vida de Dios. Es ahí
donde comenzará a ver las bendiciones. No sé lo que está estado pasando en tu vida, en tu corazón, en tu intelecto. No sé qué es lo que te ha ocasionado. ¿Sabes qué es lo que determina el carácter? El carácter lo determina la circunstancia en el sistema social que vivimos. El temperamento, nosotros salimos con ese temperamento, pero el carácter lo forma la sociedad. El carácter lo forma el sistema social o cultural que vivimos. Si tú quieres cambiar el carácter de las personas, comienza a cambiar tu propia sociedad. Comienza a crear un ambiente libre, porque todo lo que tú declares se materializará. Todo se va a materializar lo que tú declares, porque en tu boca está el poder de la muerte y de la vida. Somos justificados, somos respaldados. Comenzamos a caminar bajo el éxito cuando comenzamos a depender de la voz de Dios y no de nuestro deseo. Es muy fácil caminar por donde yo quiero. Es muy fácil caminar por donde me conviene. Es muy fácil ir donde yo quiero. Es muy fácil ir por donde la gente tiene mucha reputación acerca de mí. Difícil es caminar por donde no queremos caminar. Difícil es despojarnos de cosas que nosotros queremos, pero hay que despojarnos. Ahí es donde es difícil. Por eso que Dios le dijo a Abraham: tienes que salir de tu tierra, porque ahí no te voy a bendecir. Tienes que salir a la tierra que yo te mostraré. Tienes que salir a donde yo te envíe. Tienes que caminar por donde yo te mande. Tienes que caminar por donde yo te direccione. Y cuando Dios te direcciona, cuando Dios te saca de Egipto, cuando Dios te entremete en el desierto, Él promete que el maná va a caer. Él promete que te va a enviar carne. Él promete que aunque haya el cielo cerrado, Él mandará a los cuervos para que te den alimento. En medio de la crisis y la dificultad, Génesis 26, en la tierra había hambre. La tierra se puso estéril. Nada producía, nada avanzaba. Pero en la casa de Isaac la bendición sobreabundaba. Y la gente decía a Abraham: ¿qué es lo que tú te identificas? Y él decía: mi bendición no depende de ningún químico, ningún hidrógeno de la tierra. Depende del cielo cuando abre su ventana y derrama su bendición sobre mí. Todo sembraba y todo se moría. Sembraba Isaac y la tierra y el fruto prosperaba. No dependa de la tierra en que vives. Depende de lo que Dios dijo acerca de ti. Porque cuando Dios abre e identifica algo sobre ti, lo que está muerto revive. Lo que se secó reverdece. Donde no hay agua, Él saca agua. Donde no hay camino, Él abre camino en el desierto. Y donde no hay río, Él trae río en la soledad. Y termino con esto. Somos justificados cuando comenzamos a caminar bajo la palabra. Cuando dependemos de nuestra fuerza, no. Dependemos de la fuerza de Dios y nos rendimos a Él. Es ahí donde comenzamos a ser justificados y a llegar al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Dios le dio la promesa a Abraham y lo identificó y le dijo: no será tu nombre Abraham, sino Abraham. Le extendió el nombre: y confirmaré mi pacto contigo. Y Abraham le dijo: Señor, ¿en qué conoceré que lo recibiré? Y él le dijo: busca un becerro y circuncida a todo niño de 8º día. Ese será mi pacto contigo. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es lo más interesante. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, mientras estaba en Ur de los Caldeos, no tenía la expectativa de salir victorioso. Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos, no tenía la expectativa de que iba a caminar con el Dios del cielo. Mientras Abraham estaba en Ur de los Caldeos, no tenía ninguna visión, ninguna esperanza de que sería padre de naciones. Abraham, mientras estaba en Ur de los Caldeos, él nunca se identificó que la bendición procedería de él. Él nunca se identificó que el Rey del cielo pelearía con él. Él nunca tuvo la expectativa de nada. Fue Dios que lo eligió. Él no se autodeterminó como ministerio, como profeta, como evangelista o como apóstol. No, fue el Dios que lo llamó. Fue el Dios que le dijo: sal de tu tierra. Abraham no
no tenía las características para ser una nación. Abraham no tenía la fuerza para creer, para hacer tantas cosas. Él no tenía el potencial, no tenía la visión de poder crear una nación. Pero sin embargo, cuando Dios lo llama, él identificó grandemente y dijo: la única solución para que se cumpla la palabra de Dios es que Dios intervenga. Y él identificó claramente y dijo: lo que Dios dijo acerca de mí, yo no tengo la fuerza, pero él da la fuerza al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. Fue justificado porque se rindió a la fuerza de Dios. Y esto es bíblico, no lo digo de mi intelecto ni de mi conocimiento. 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos permanecen en tinieblas, porque nadie será fuerte con su propia fuerza. A veces la promesa de Dios llega en el momento más difícil. A veces cuando creemos que se va a morir. A veces cuando creemos que hasta aquí llegó, es donde Él comienza. ¿Sabe por qué Dios no le dio los hijos a los 75 años? Abraham con Sara. Porque cuando él recibió la promesa, creo que tenía como 85, 86 años. Él estaba esperanzado todavía porque tenía la fuerza. Estaba robusto todavía. Él decía: yo puedo tener un hijo con mi mujer porque todavía tengo la fuerza. Él había recibido la promesa de que iba a tener un hijo y dijo: bueno, yo lo puedo tener. Mas sin embargo vino el 85, vino 86, vino 87, vino el 90 y parece que Abraham se estaba perdiendo la esperanza. Y parece ser que Dios estaba esperando que la fuerza se agotara. Dios estaba esperando que Abraham se muriera por dentro. Y es por eso que Romano dice: y creyó esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe. Abraham decía: Señor, pero ¿por qué no lo prometiste y lo cumpliste cuando yo tenía el poder y tenía la facilidad? Él dijo: para que tú no te independices de tu fuerza. Y cuando todo se murió, cuando todo se terminó, cuando nadie daba esperanza, es ahí donde llegó la promesa de Dios. Cuando tú pienses que no te vas a levantar, cuando tú pienses que no vas a ver la promesa, cuando todo se muere, es donde Dios entra en el sistema, entra en tu visión y dice: aunque nadie pueda, yo sí puedo. Aunque todo sea difícil, yo lo torno fácil. El que camina bajo la identidad del reino de Dios, caminará bajo su gloria. Y desde el día que se murió, que se acabaron sus fuerzas, es ahí donde Dios accionó. ¿Cuántos se identifican con esta palabra? Que Dios dice: te voy a bendecir. Bueno, Señor, viene la cosecha. Y sí, claro que sí, Señor, la creo, amén. Difícil creerle a Dios cuando no hay nada. Ahí es donde es difícil, porque nosotros somos muy matemáticos. Bueno, Señor, 2 por 2, 4. 6 por 2, 12. Ahí está la bendición, gloria a Dios. Difícil es cuando Dios dice que lo va a multiplicar y no hay nada. Los que estudiaron matemáticas saben que todo número multiplicado por 0 es 0. Pero Dios dice en Isaías: yo multiplico la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Lógicamente es imposible que Dios lo multiplique, pero Él dice: donde no hay nada, yo saco todo. La raíz hará que Dios creó de la nada. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, no lo creó de algo. Él creó todo de la nada. Es por eso que hay tanta confusión a nivel teológica y científica, porque todo tiene que tener un origen. Nada procede de la nada. Todo principio procede de una causa, y la causa es que crea el sistema. Mas Dios no depende de una causa ni de un principio. Él no es el principio, Él no tiene principio. Él es el principio. Él no tiene origen, Él es Dios por encima de todas las cosas. Y a veces creemos en esta ignorancia tan grande y decimos: Señor, ¿será que tú lo vas a prometer? Hermano, si Dios creó el cielo, la tierra y el mar, si Dios le da vida a los que están muertos, si Dios se para en los cielos y pone los pies en la tierra, ¿cuándo más va a comprometer su gloria contigo? ¿Cuándo más no va a cumplir su palabra contigo? Tienes a un Dios tan soberano que camina bajo serpientes y escorpiones. Tienes a ese Dios que camina contigo la 24 horas, iglesia. Eres indestructible, eres imparable, eres inconmovible, porque Dios está contigo.
Oh, gloria, no sé cuánto creen esta palabra, pero el que está con Dios permanece para siempre. El que fue redimido con la sangre de cordero, aunque venga cuanto coronavirus, aunque venga cualquier cáncer, Él se va a ir. No hay cáncer que mate el propósito, no hay coronavirus que te detenga, no hay nada que te impida ver la materialización de la gloria de Dios. Te identificas, características, principios. Nosotros lo identificamos con algo muy interesante, y es cuando carga la presencia de Dios. Ese es el sello, la garantía más grande que un hombre pertenece al linaje de Dios, cuando su presencia camina con él. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú sientas la presencia de Dios, dale gracias. Dile: Señor, te doy gracias porque me estás testificando que soy tu hijo. Es por eso que Moisés, cuando Dios le dijo: mi presencia no irá contigo, él dejó todas las bendiciones para irse detrás de la palabra de Dios. Cuando carga, soporta una palabra de Dios. Mire, lo más penoso es imposible que alguien pueda destruir un hombre que esté caminando bajo obediencia. Es inútil. Y a veces queremos pelear con nuestra fuerza y no dejamos que Dios pelee por nosotros. ¿Sabes? Cuando tú pones a Dios pelear por ti, cuando tú guardas silencio, el silencio identifica que tú no dependes de ti mismo, sino que tú dejas en manos de Dios todas las cosas. Y es por eso que siempre Satanás va a querer que tú pelees con tu boca, con tu fuerza, para que Dios no accione. ¿Sabes cuando Dios acciona a ti y te ayuda? Cuando tú dependes de Él. Cuando tú comienzas a caminar bajo la palabra de Dios, tendrá sentido tu vida en todo. La presencia es la que le da vida a lo que está muerto. Sin su presencia somos robots en esta tierra. Sin su presencia comenzamos a caminar mecánicamente, y nuestro sensor y nuestra sensibilidad espiritual comienza a apagarse, y no somos sensibles sino mecánicos. Leo la Biblia cuando me toque abrir servicio. Oro cuando me toque orar. El sensible, su vida es orar. La sensibilidad viene de las 24 horas, temas nuevos. Y no tiene que ir al bosquejo de los 60 que tiene guardado, porque la revelación es constante. Y comenzamos a caminar bajo lo mecánico, que accionamos simplemente cuando nos mandan. Y no comenzamos a caminar bajo la sensibilidad del Espíritu Santo. No podremos ser mecánicos. Tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios. Y eso nos identifica a nosotros como cristianos. La presencia de Dios. Imagínate, si perdemos a Dios, ¿qué nos queda? Identifícate como creyente. Si Dios